Esta vez vamos a hacer todo un capítulo completo y vamos a ir avanzando. En el estudio de este libro sin igual que Dios ha inspirado y que merece toda nuestra devoción, mis hermanos. Dice la palabra: sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Hay algo que no cambia y a lo cual tenemos que estar nuestros ojos bien fijos. Cualquier otra cosa nos puede dar cierta seguridad, cierto ánimo, pero solo la palabra de Dios nos da lo que necesitamos para mantenernos firmes a pesar de cualquier situación. ¿Te acuerdas cuál es el tema principal de toda la Biblia? Bueno, Dios ha determinado para su propia gloria crear para sí mismo un grupo de personas, para ser los súbditos de su reino, para hacerlos sus hijos, para ser la iglesia de Cristo, para que le honremos, le adoremos por la eternidad, no sin antes redimirnos del pecado, redimir a un grupo de personas que todos le dimos la espalda, pero sin embargo Él redimió un grupo de personas, murió por el mundo entero y un grupo de personas lo va a apartar para Él de toda la humanidad para estar con Él por la eternidad. Y Génesis es el principio de principios, lo hemos visto. Génesis significa eso, orígenes, es el principio de la palabra de Dios. Hemos visto muchas cosas a través desde el capítulo 1 de Génesis, y una y otra vez les vuelvo a repetir, la palabra de Dios es el único libro o documento confiable, el que nos puede explicar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Por qué? Porque lo hizo, lo inspiró ni más ni menos que el Creador. Entonces Él es el único que puede dar fe de realmente lo que sucedió, ¿verdad? Entonces podemos entender en este libro con certeza el significado de la vida, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y pensar en eso. La ciencia no tiene todas las respuestas, nos ayuda mucho la ciencia, la tecnología, todo esto, pero la ciencia humana no tiene todas las respuestas. Acuérdate de eso. La palabra de Dios no se inclina ante la evolución o estas cosas, es al revés. Todo se debe inclinar ante la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestro filtro. Y los otros capítulos son fundamentales para nuestra fe. Si no creemos los primeros capítulos de la Biblia, vamos a estar en problemas creyendo el resto de las cosas, hasta la resurrección de Cristo, los milagros, todo lo que la Biblia dice. Entonces, partiendo de eso, Génesis no son alegorías, no es una leyenda, es historia real y fidedigna que Dios ha confirmado. Y lo primero que vimos desde Génesis 1 es que no somos el producto de un accidente o del azar, ¿no? De una amiba que creció. No, nos ha explicado la Biblia que somos la creación de un Dios que es creativo, que es santo, que está lleno de amor, que nos creó a su imagen y semejanza, que nos creó con propósito, con significado, con destino, que la tierra es el centro y el propósito creador de Dios, y aquí creó un paraíso para aquellos que creó a su imagen y semejanza, para estar con nosotros por la eternidad. Entonces, lo que nos ha quedado claro es que la tierra no comenzó como la vemos hoy, con todos estos problemas, con todas estas situaciones. No, hubo un momento en que todo era perfecto. Dios no creó la maldad. La maldad es ausencia de Dios. No se trata de un Dios irresponsable que abandona su creación, sino más bien lo que vemos hoy es una creación malvada que abandonó a su creador. Acuérdate de eso, ¿no? El ser humano no empezó con una bacteria y evolucionó. No, el hombre cayó de lo más alto por haberle dado la espalda a Dios, y por causa del pecado ha ido más hacia abajo, pero tenemos un Dios bueno y generoso que, habiéndole dado todo bien imaginable a su creación, el ser humano, nos dio la oportunidad de responder, ¿verdad?, a su amor y a su generosidad, confiando en Él, siendo leales a Él, siendo obedientes a Él. Pero vemos que nuestros antepasados, Adán y Eva, deciden darle la espalda, y de ahí en adelante toda su descendencia creen una mentira, ¿verdad? Dios no es suficiente, perfección no es suficiente, yo puedo ser el Dios de mi propia vida, yo puedo decidir mi destino, mis propósitos, mis prioridades. Dios no es bueno, Satanás dice la verdad. Entonces, le dan la espalda al Creador, le damos la espalda al Creador. Dios, lleno de misericordia y paciencia, no destruye a la humanidad instantáneamente, pero el hombre queda destituido de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y a partir de ahí viene toda esta situación que estamos viendo, este cansancio. Ayer comentaba con mi esposa, ¿no?, cómo ganamos el dinero a gotitas y se va a chorros, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es parte de la maldición, ¿no? Con el sudor de tu frente. Vemos esta tendencia de la maldad, esta tendencia a la autodestrucción, esta angustia, este dolor, aflicción, enfermedad, todo lo que llamamos sufrimiento. Y muy en especial entendemos esto, ¿no? ¿Por qué el ser humano, cada ser humano que nace, por más hermoso que nazca, más precioso, viene con sentencia de muerte? ¿Por qué?
Pues a partir del pecado del hombre, de haberle dado la espalda de Dios. Y a partir de este capítulo 3, estamos viendo un leve retrato en estos pequeños capítulos, un leve retrato de la humanidad. Porque estamos viendo cómo pasaron de la creación a este momento que vamos a ver hoy, 1600 años. Y toda una generación se corrompió al punto de no tener remedio y quedar lista para la destrucción. Entonces es bien importante estar observando esto, porque ya lo vamos a dejar atrás dentro de una semana más o menos, o 2 semanas va a quedar atrás, y viene toda una historia del ser humano, pero esto ya va a quedar atrás. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído, Mateo 24 dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Y ese es el retrato que estamos viendo de lo que vemos hoy en día. Esta primera civilización nos ilustra esto, ¿no? Ceguera espiritual. Vemos que va a haber un juicio, ¿verdad?, de esta tierra, de su sistema, por su propia corrupción, ¿no?, de la cual ni siquiera es consciente. Entonces, los creyentes sabemos por el testimonio de la palabra de Dios que el fin se acerca, mis hermanos. La humanidad incrédula como hoy no le importa. Le puedes decir eso, no lo cree, sigue como dice aquí, casándose, preocupándose por otras cosas, porque es como está esta generación. Y esta generación de Noé así estaba en sus propios asuntos, quitados de la pena, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Igual me los imagino pues en sus trabajos, todo obviamente corrompiéndose. Y Lucas añade, ¿te acuerdas? Lucas dice en Lucas 17:28: así mismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pues no pasa nada más. El día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó, ¿no? Cristo así es en nuestros tiempos. Cristo, una vez que haya venido por nosotros su iglesia, el juicio va a comenzar de repente sobre una sociedad despreocupada, engañada por algo que se llama el uniformismo, que significa que todo quedó igual, todo ha sido de siempre, o sea, no va a pasar nada, pues, hombres, va a seguir todo cíclico. Lo que dice en segunda de Pedro: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad, seguirán sus propios deseos, dirán: ¿qué pasa con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos de antes, nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y rodeó el agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Entonces estamos en este tiempo. La gente sigue diciendo, pues quién sabe, ¿no? Pues la Biblia fue escrita por hombres, la ciencia dice que todo fue desde el principio igual, todo es cíclico, nada va a cambiar jamás. Comamos, bebamos, mañana moriremos, ocupémonos en las cosas de hoy, que son importantes, ¿no? Finalmente somos productos del azar o de la evolución. ¿Quién sabe si hasta los extraterrestres fueron los que nos dieron vida? Todo va a estar igual por los siglos de los siglos, ¿no? Pero eso es un engaño, porque hubo un principio y según lo que estamos leyendo va a haber un fin. O sea que hay un reloj, mis hermanos, un reloj que tiene determinada cuerda y el tiempo está corriendo, porque cuando suene timbra, ¿no? Entonces tenemos el Salmo 90, 9 al 12, y que es lo que yo le pido a Dios, que nos ayude a nosotros como creyentes. Dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Está haciendo conciencia de quién es Dios. Dice: acabamos nuestros años con un pensamiento, como un pensamiento, así como ahorita piensas, ay, la leche, y de repente se te olvidó. Así lo pone el salmista. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? O sea, ese es el punto. ¿Quién eres tú, Dios? Y tu indignación, según que debe ser temido. Y mira, esta oración me encanta, y es una oración que debíamos hacer nosotros leyendo todo esto. Enséñanos de tal modo, Dios, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, pensando en esto, pensando en la eternidad, pensando en nuestro tiempo en este mundo. Tenemos poco tiempo, hermanos. Entonces, en estos capítulos vamos a estar viendo este resultado final de aquellos que creen que pueden vencer contra Dios. Y en contraste vamos a ver una familia que decide creer. A pesar de burlas, a pesar de persecución, vamos a ver estos dos grupos, uno que perece y uno que sobrevive. Por eso yo titulé este mensaje: la verdad es la verdad y se cumple, aunque un mundo entero la ignore. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y vamos a ver eso, ¿no?
dice Génesis 6, 5 al 7, para agarrar un poco el contexto de estas semanas que no estamos aquí en este capítulo, ¿no? Vamos a ver esta civilización enferma, corrupta, practicando satanismo, practicando todo tipo de mal. Dice Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Checa eso. Y dijo Jehová, raeré o borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Por esto. Entonces el Señor decide poner fin a esta primer generación que ya está llena de violencia, que está envuelta en prácticas totalmente corruptas, no solamente carnales, sino espirituales, con Satanás, etcétera. Cosas que estuvimos viendo ya en el capítulo 6. A excepción de una familia, hermanos, la familia de Noé. ¿Te acuerdas lo que significa Noé? Descanso, porque Él nos dará descanso de nuestras obras, dijeron sus antepasados. Entonces, no pierdas de vista este nombre de Noé. ¿Ok? Entonces, tengo mi primer punto. El tiempo se agotó y Dios dio 7 días más. Dice versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Como siempre el primer versículo como que es donde más cosas puedo observar, porque pues voy comenzando fresco, pero puedo observar varias cosas en este versículo. Muchas gracias, mi hermano. Primeramente, checa cómo habían pasado más de 100 años desde que Noé comenzó a construir el arca. Pero mira cómo dice, aunque habían pasado 100 años del último versículo al versículo 1 del 7 dice, dijo luego Jehová. O sea, eso es lo que tenemos que tener en mente. Aunque para nosotros no podríamos ni llegar a ver 100 años, es difícil, pero nuestro Dios es eterno. Entonces, desde ahí tienes que ver, Él no ve las cosas como nosotros las vemos. Necesitamos sabiduría para ver nuestras vidas en la perspectiva eterna que Dios nos deja en su palabra. Porque de un versículo a otro pasa un siglo. Y para Dios es como si hubiera pasado un segundo. Después le dijo Dios a Noé. Entonces, piensa en eso, comenzando, aunque veas las cosas muy difíciles, muy negras, demasiado largas, y digas, ay, no te preocupes. Ni son tan negras, ni son tan largas, ni son tan difíciles. No van a durar un segundo más de lo que el Señor quiera. Y junto con la prueba, dice la palabra de Dios, te va a dar la salida, porque no hay nada imposible para Él. Pero sí necesitas permanecer en la Escritura para tener fe. Si estás continuamente alimentándote de lo que oyes en los medios, olvídate. Vas a terminar pensando como incrédulo. No, primeramente aliméntate de la palabra. Aliméntate de lo que dice el Señor. Después sí escucha, porque es importante saber lo que está pasando. Pero no estés juzgando las cosas de acuerdo a cómo los incrédulos piensan y sienten. Tú y yo necesitamos estar en la Escritura. Y necesitamos pensar, Dios, ¿tú qué dices de todas estas cosas? Porque si no vas a estar consumido pronto por la filosofía temporal de este mundo. Y pronto vas a estar haciendo tonterías, pensando tonterías. Por eso tenemos que leer primeramente nuestra Biblia con cuidado. Checa, piensa, mira lo que está viendo Dios. Por ejemplo, de un versículo a otro, en un versículo a otro en la Biblia puede pasar un mes, puede pasar un segundo, o pueden pasar un siglo o un milenio, como aquí. Segundo, mira cómo cómo comienzas nada más lo importante, sino cómo terminas, cómo mantenerte firme. Porque si checas, Noé durante sus primeros 500 años de vida, dice el capítulo Génesis 6, versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, Dios le da gracia para ser fiel, para darle la tarea de construir el arca, pero durante este siglo específicamente que comienza el arca, debió haberse puesto las cosas más difíciles aún para Noé. 500 años estuvo Noé esperando en el Señor, haya gracia delante de Dios, pero después Dios lo pone a hacer el arca y en este tiempo no debe haber sido fácil. Noé tuvo que sostenerse en su fe y debió haber persecución, burla, oposición para con él, para con sus hijos, para con su esposa. Entonces hay muchos que comienzan bien, pero no terminan bien. Sin embargo, vemos a un Noé que durante este tiempo que se puso más difícil, pregonó la justicia de Dios. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo estamos viendo. Una manera de pensar diferente, que se reflejó en su estilo de vida, en la manera en la que gastó todos sus recursos, ¿verdad? Su tiempo, la manera en la que educó a sus hijos, porque Noé literalmente gastó su vida por estar confiando en el Señor. Estos últimos 100 años yo me imagino que Noé gastó hasta el último centavo que tenía para construir esa arca.
Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, que dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces esta construcción del arca para Noé fue el último testimonio para el mundo, pero también fue una oportunidad para Noé para mantenerse firme hasta el final, confiando en el Señor, porque 2 veces lo dice el Señor. Aquí estamos en la segunda parte. Entonces, de la misma manera que nosotros estamos edificando nuestra arca, ¿verdad?, con nuestras vidas obedientes, como dice la palabra, tenemos que mantenernos firmes hasta el final, porque conforme más se acerque la venida del Señor, más difícil se va a poner el asunto. Pero finalmente el que persevera es el que muestra que su fe es genuina. ¿Qué hace Noé? Escucha a Dios, obedece a Dios, confía en Dios y vivió para él, para el Señor. Si checas eso, Noé vivió para el Señor antes del arca, antes de que existiera lo del arca, que supiera que iba a haber diluvio, durante el arca, y vas a darte cuenta cómo aún después del diluvio vamos a ver a un Noé haciendo un sacrificio para el Señor. Entonces, recordemos que la justicia de la que habla este versículo, ese es otro punto importante, no habla de perfección. El hecho de que Noé haya sido justo no es que él haya sido bueno y sin pecados ni nada, porque no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra. ¿A qué se refiere? Es lo que acabamos de leer en Hebreos. ¿Qué lo hizo justo? El haber creído. Creyó. ¿Qué creyó Noé? Noé creyó lo opuesto al mundo incrédulo. El mundo incrédulo decidió, yo soy Dios. Es la mentira, ¿verdad? Yo puedo hacer mi propia vida, le doy a todo, no me interesa. Pero sin embargo Noé creyó, ¿sabes qué? Yo no soy Dios, yo soy un pecador. Yo tengo un creador ante el cual he pecado, lo he blasfemado, no merezco estar aquí. No tengo recursos, no tengo poder para salvarme a mí mismo, ni mi religión, ni mi filosofía, ni mis buenas obras me pueden salvar. Entonces, ¿qué creyó Noé? Yo creo, Dios, no estoy creyendo que tú seas mentiroso, Dios. Creo que solo tú eres justo, bueno, santo y generoso, y que solo si tú quieres puedes salvarme, Señor. Este mundo no es mi hogar, no voy a permanecer aquí. Creo en tus promesas, tengo mis ojos puestos en Edén, en las promesas que me fueron transmitidas desde mis antepasados, Adán y Eva, mi abuelo Matusalén, mi papá Lamec. Eso es lo que justificó a Noé y lo que nos justifica a nosotros cuando creemos en el Evangelio. Y esto implica lo mismo. Yo creo, el creyente dice, no soy Dios, soy un pecador. No soy el centro de este mundo, tú eres, Señor. Cristo es mi única salvación, yo no tengo nada para salvarme. Cristo es mi arca. Creo, Dios, que viene un juicio y vienen cosas que jamás se han visto, pero con temor, Señor, estoy aquí viviendo para ti. Creyendo que tú viviste, moriste, resucitaste y me has dado vida eterna. Esto es ser justo, y esto fue lo que fue Noé. Y ser justo significa eso, vivir sin culpa, no tener culpa. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros. Y delante de toda esta generación que creyó lo contrario, Noé confió en Dios, vivió tomándolo en cuenta. Otra cosa que veo es que va a repetir varias veces Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Qué importante, mis hermanos, es ser buenos padres, buenas madres. Porque aunque no se menciona, la señora Noé debió haber tenido una gran influencia y ayuda para su esposo. Porque tú sabes, mujer, ¿no? Noé enfocado en un arca para lluvia que nunca había venido, y la esposa viendo a sus hijos tal vez padecer en una cosa o en otra, y Noé otra vez, ¿para qué estás? Yo me divorcio de Noé, está re loco, ahí nos vemos. Pudo haber hecho eso la esposa. No lo hizo. Sin embargo, ambos hicieron un buen trabajo con sus hijos, porque los hijos entraron con ellos. Entonces es bien importante que te enfoques, que no solo estés pensando en acumular cosas que la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino que verdaderamente estés haciendo tesoros en el cielo. Otra cosa que observo es que es Dios quien le invita, porque la palabra esta que dice, entra tú y tu familia, Noé, puede implicar una escena donde Dios está desde dentro del arca, diciéndole, ven, entra. Eres bienvenido. Y ¿sabes qué? Me recuerda también a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo en Mateo 25, 34, 36, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Mateo 25 al 21 dice, el Señor le dijo, bien, buen servo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa invitación, creo que es esa invitación. Juan 14, 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez
y les tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, ustedes también estén. Y Tesalonicenses nos dice que la trompeta va a sonar y que los creyentes vamos a responder ese llamado, a esa invitación de parte de Dios. Él tomando siempre la iniciativa, nosotros respondiendo, porque es su obra. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, pero a nosotros nos toca confiar, responder en obediencia, y entonces su gracia nos sostiene hasta el final, hasta que lleguemos hasta esta invitación, diciéndole a Noé, Dios, ven, entra, tú y tu familia, porque fuiste justo, porque creíste. Mira Noé, mi hermano, un Noé caminando en sentido contrario a toda su generación. Un mundo que va al revés, porque el revesado no es el cristiano, mi hermano. El mundo es el que está al revesado. Pero cuando venimos a Cristo, nuestro camino se endereza, nuestra cosmovisión se endereza al sentido correcto. Y dice el versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y como ya lo hemos visto, ¿no? Porque el pecado no solamente afectó al ser humano, literalmente a toda la creación, al universo entero. Y entonces Dios le iba a dar una oportunidad a la humanidad en otra generación a partir de Noé y sus hijos, y ellos necesitaban un mundo donde subsistir. Entonces el pacto de Dios con Noé de no destruirlo no nada más era en ellos, sino en la creación, ¿no? Una fauna para sostener la tierra renovada. Y podemos observar cómo, aunque todavía no se conocía la ley, es otra cosa que vemos, hasta siglos después, los alimentos sagrados, Noé sabía diferenciar entre lo limpio y lo impuro, dice aquí, ¿no? Como Abel, ¿te acuerdas de Abel que sacrificaba sus ovejas, etcétera, que eran aceptables a Dios? También tenemos a Noé haciendo esto, y lo vamos a ver haciéndolo cuando ya salen del arca, lo vamos a ver más adelante. Pero podemos ver esto, animales limpios, que se refiere también a animales domésticos y a animales salvajes, ¿no? Los animales domésticos como vacas, ovejas, etcétera. Versículo 4 dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Otras cosas que vemos en este versículo. Si te gusta la numerología bíblica, el número 7 siempre representa perfección o el cumplimiento de algo que ya se completó. Y el número 40 se relaciona siempre con juicio. Entonces, para este momento lo que está diciéndonos la Biblia es que la maldad de la humanidad llegó a su clímax, o sea, ya quedó lista para el juicio. Ya te lo he mencionado antes. No pienses que el pecado solo te afecta a ti. No pienses que pues vale la pena un poco de placer o entregarme a mi carne para sentirme vivo. No, más bien vas a acabar muerto. Nunca es un buen negocio hacer tratos con el que vino a robar, matar y destruir, porque afecta a todo. Y aquí vemos toda una sociedad, porque solo lo vemos rápido, pero piensa, estamos hablando de toda una sociedad y de billones de personas que estaban en ese momento, incluyendo viejitos y niños. Todo un sistema económico, toda una filosofía de vida, junto con un gobierno, planes, sueños, y todo eso quedó borrado, porque absolutamente todo eso estaba corrupto. Y mira la sociedad, no solamente los adultos son afectados, también los niños, porque el pecado contamina todo. Dios es justo, pero el pecado es engañoso y destructivo. Es importante que mires eso, que puedas tener la justicia de Dios y lo que Dios dice para que puedas hacer un juicio correcto de lo que está pasando. Y Dios, checa, les da 7 días más para desatar el juicio. Esa es otra cosa que puedo ver, que Dios es paciente. Dios es paciente. Todavía les da 120 años, ahora van 7 años, 7 días más. Ahora piensen en su familia, piensen en las noticias de ese tiempo, ¿no? Ya vieron al loco de Noé, ¿no? Noé pregonando solo 7 días más, y las micrófonos y todos burlándose de él. Aquí el loquito, mira. Es más, a lo mejor algunos hasta dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos búnkers por cualquier cosa, para salvarnos. Nada que ver, checa lo que dice en Apocalipsis 6, 15 al 17, que me figura que es algo de eso. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Me imagino que son búnkers para este tiempo que estamos en la gran tribulación. Pero checa lo que sucede, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Eso no va a haber lugar donde esconderse. Y lo mismo estaba pasando en este momento. Ellos se creían muy listos con Noé. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. O sea, no se movió ni a derecha ni a izquierda de su fe. Como te decía, quizá gastó el último centavo que le quedaba. Vendió todo lo que tenía, porque su casa, sus tierras, no sé. Dio un paso de confianza y obediencia a una voz, a la voz de su Creador. Y sí, estaba quedando como un loco delante de la sociedad incrédula que estaba entregada a sus pasiones y deseos. Pero ¿sabes qué? Checa, Noé solo escuchaba una voz. Ve algo diferente. Tengo mi punto 2. Por causa de las aguas del diluvio entraron al arca. Versículo 6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Me gusta que la Biblia siempre nos da fechas. ¿Sabes por qué? Porque está hablando de historia. Si no fuera historia, si fueran fábulas, no se darían historias. O sea, no estamos hablando de leyendas, es algo cronológico. La historia humana tiene puntos de referencia que no se pueden mover. Igual, este es un punto de referencia. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, habló de Noé como un personaje real, no un personaje ficticio. Un ser humano que vivió y fue testigo de estas cosas, y a sus 600 años de Noé, el diluvio llegó. Y dice versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Entonces, piensa en esta escena, Noé entrando al arca con su familia, con los animales. ¿Cómo tú y yo pensamos, no? Cuando vamos a predicar, cuando hacemos algo. Me recuerdo yo cuando iniciamos esta iglesia. Pues aquí voy, Señor, ya dejé esto, aquello. Piensa Noé entrando al arca. Señor, tú lo has dicho y sucederá. Y te pido por esta gente. Y a lo mejor en ciertos momentos le llegaba a Noé la duda. ¿Y si no sucede? No, va a suceder, tiene que suceder. Dios es verdadero, ¿no? Toda esta plática que tenemos en nuestro interior, ¿no? Cuando tenemos esta decisión de obedecer o no obedecer, que a veces nos cuesta dinero, nos cuesta reputación, nos cuesta amistad. Como el domingo pasado, es exactamente lo mismo. Porque Dios invita a pasar a Noé al arca primero. Lo vimos el domingo pasado, ¿no? La fe no dice ver para creer, la fe verdadera dice cree para que puedas ver. Y yo creo que este es un buen principio para ahorita. Y obviamente no es una fe ciega, no es el clásico de da un salto de fe. No, eso ni es cristiano ni está en la Biblia. Es confiar, la fe es esto, confiar en Dios, en su palabra, en lo que Él ha dicho. Y de ahí viene la confianza, es ahí a donde saltamos si es que hubiera un salto. A lo que Dios dice. Es una decisión de confiar en lo que Dios ha dicho y entregarnos a eso, pase lo que pase, a su voluntad y a su palabra. Entonces es un buen principio. Jamás comprobarás que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable si no obedeces. Si te obstinas en tu perverso corazón y siempre estás pensando, no, es que ¿qué tal si dejo una relación fornicaria y me quedo soltera para siempre? ¿Qué tal si le exijo que nos casemos como Dios manda y me deja y me quedo sola? ¿Qué tal si comienzo a pagar impuestos como Dios manda y en el año me quedo corto y ya no me voy de vacaciones y no me alcanza para mis gastos? No, siempre pensamos que Dios me bendiga y ya que me esté yendo mejor le obedezco. No va a suceder jamás. Va a ir de mal en peor y jamás vas a avanzar. Y así está, mil y una justificación que tenemos para no obedecer. Así jamás vamos a ver la bendición de Dios. No vas a poder ver a Dios jamás moviéndose en tus circunstancias, en tu corazón. No vas a poder ver a Dios dejarte con la boca abierta, postrado de agradecimiento y adoración por comprobar que en efecto Él es fiel y es digno de confianza. Porque piensa en Noé, estás hablando de cosas que jamás se habían visto en la historia. Llevaba gastando todo lo que tenía y que se veía como loco y ridículo ante los incrédulos. E imagínate en ese día, viene el diluvio, que quién sabe qué, todos entrando, el cielo despejado, soleado, 80 grados de temperatura, ni siquiera aire que sopla, y Noé allá dentro del arca. Y la gente afuera, algunos burlándose. Ay, pues es un tonto ese, otros diciendo, no, es un día muy ocupado, no tengo tiempo de fanáticos ni tonterías. No, hay que rascarse con sus propias uñas, hay que hacer lo que tiene que hacer, vamos a trabajar. Imagínate esa escena. Pero como dicen Hebreos, por esa confianza
Porque primero Noé tuvo que entrar, todavía no veía nada. Pero por esa confianza Noé condenó al mundo. Y sin esperarlo ellos, de repente el cielo se puso negro y ¡pum!, cayó. Pero cuando entró Noé no había pasado todavía. Punto 3. La palabra de Dios se cumplió, el diluvio llegó, Él cerró la puerta, Dios cerró la puerta. Y sucedió, me encanta mi hermano, sucedió lo que Dios dijo. Aunque quizá cuando entró Noé había 80 grados, ni aire había, sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Checa, el séptimo día es el sábado. El mismo día que Dios se dio por satisfecho y dijo, todo es bueno, bueno en gran manera. 1650 años después, con todo el dolor de su corazón, Dios estaba destruyendo lo que el ser humano por su pecado había dejado malo en manera malo e inservible. Y entonces, piensa en eso, mi hermano, porque nosotros tenemos la mentalidad de la democracia y de las masas y todo ese rollo, pero mira, en ese tiempo, billones de personas, a pesar de que hubiera habido millones de likes en Facebook, buena vibra, a pesar de la filosofía, yo no me arrepiento de nada. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, nada me lo impedirá. Soy el rey del universo, mis chicharrones truenan, sigo siendo el rey, a mi manera. El puño de tierra, 100 mexicanos ligeros, leyes, marchas. ¿Sabes qué? Solo la palabra de Dios es verdad. Entonces piensa en eso. El hecho de que nadie crea, el hecho de que nadie obedezca, que nadie se levante por la verdad. Es más, el hecho de que toda la iglesia apostatara, cosa que no va a suceder jamás, pero eso no le resta un segundo ni un milímetro menos que la verdad sea verdad. Entonces olvida todo el pragmatismo, olvida toda la filosofía humana. La humanidad es necia. No esperes a que 2, 3 personas te digan, sí, hazte cristiano, ya te hace falta. Nunca va a suceder. Primera de Corintios 1, 18 al 21 dice, ¿me explico? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros es el poder de Dios. Pues está escrito, checa lo que dice. Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conocería mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Eso es lo que estamos viendo, mi hermano. No confíes en lo que escuchas afuera, no es una buena referencia. Tienes que escuchar al Señor. Y como esta generación es importante porque esta generación quedó adoctrinada, así como nuestra generación está adoctrinada por la filosofía del aquí y del ahora. ¿Y sabes cuál es la filosofía del aquí y del ahora? Yo soy Dios, nadie me va a mover. Pero es un engaño. Aquí sucedió, solo la palabra es verdad. Checa lo que dice el versículo 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea, el día previsto, a la hora prevista por el Todopoderoso, se cumplió lo que el Todopoderoso dijo. No sabemos exactamente el sistema del calendario, puede ser el sistema hebreo, pero lo que sí vemos que en este mundo antediluviano los días comenzaban a contarse a partir de la creación y los meses eran de 30 días, o sea, era una cuestión diferente. Sí implica algo esto, que el diluvio no nada más cayeron chispitas de agua. De hecho, ¿sabes que hay teorías científicas? Viendo la evidencia geológica, dicen que quizá la Tierra en aquel tiempo giraba al lado contrario y por movimientos que hubo afuera y dentro, de pronto la Tierra comenzó a girar hacia el otro lado, al que ahora tenemos. Otras teorías dicen que hubo movimiento de planetas que hicieron que tomara la Tierra la inclinación que ahora tiene, que permite que haya hoy en día polos congelados, polo sur y polo norte, cambio de estaciones, que el año tuviera 365 días en lugar de 360 días, que los meses comenzaran a ser irregulares. Pero eso es lo que pudo haber pasado en todo este momento. Pasó algo totalmente que no nos podemos imaginar. Y nos da un orden de cómo sucedieron las cosas. En primer lugar, no había habido lluvia, ¿verdad? Sí había ríos, había mares, pero probablemente brotaban del agua subterránea. Esto implica que ese día la corteza terrestre se partió
y brotó agua en cantidades impresionantes, pero no solo eso, sino que hubo erupciones volcánicas, hubo terremotos, hubo movimientos de capas tectónicas, hubo un tsunami masivo en toda la tierra. Hubo fuego, hubo calor, y lo que vimos en los primeros capítulos es que había una capa de agua que cubría toda la tierra que permitía que hubiera un clima tropical global. Pero algo sucedió en ese momento, que esa capa de agua que estaba arriba se rompe y cae hasta abajo, ¿no? Cae de agua de arriba, sube agua de abajo, y aparte hay todo este movimiento. Y la prueba está en que hay plantas tropicales que se han encontrado en los polos, ¿no? Y hay animales que se han encontrado, fósiles con animales en los polos, en el polo sur, polo norte, con vegetación tropical en su estómago, comprobando este clima global. Entonces este dosel capa es rota, las aguas de abajo y de arriba se precipitan y hunden esta tierra antediluviana, que como decíamos probablemente era un solo continente masivo y no había tantas montañas como hoy. Pero si checas cada fósil, el Gran Cañón, las capas de la tierra, no muestran eras geológicas de millones y millones de años, muestran un diluvio universal, muestran un catástrofe universal como este. Por ejemplo, el monte Santa Elena, ¿verdad? Hablando un poquito de estas cosas científicas, está en el condado de Sacramento, en Washington. Es un volcán que hizo erupción en 1980, todavía está activo ese volcán, pero cuando hizo erupción cambió dramáticamente la geografía del lugar. ¿Y sabes cuánto sucedió? No millones y millones de años, fue cuestión de horas. Se hicieron valles bien parecidos a los que están en el Gran Cañón, en cuestión de horas. Y hay muchas cosas que se explican de cómo se transportaron los animales, etc. Pero el punto es que toda la geología que se interpreta a partir de la evolución, para interpretarla así tienen que forzarla. Es más, hasta te cuentan cuentos de hadas, pero te los hacen sonar muy inteligentes. Pero si por el contrario, los fósiles, las capas de rocas, la geografía que hoy tienes, la interpretas a base de un diluvio universal, te das cuenta que como si fuera un rompecabezas, todo armoniza. Simplemente, lo he dicho otras veces, los fósiles, si atropellan un venado y lo echan a la orilla de la carretera y se les olvida y lo dejan ahí millones y millones de años, dime una cosa, ¿se va a convertir en piedra? No, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar? Inicia un proceso de descomposición, se asimila con la tierra, parte se hace polvo, parte se la comen los carroñeros. Entonces, a menos que haya un evento catastrófico en cuestión de horas rápidamente, entonces que ha sido cubierto de repente, entonces es cuando puede haber un cambio molecular que hace que algo se convierta en roca. Por eso se han encontrado animales de fósiles peleando, ¿verdad? Otros corriendo, etc. Entonces, en este diluvio lo que estamos viendo es que la tierra entera, su fisonomía, su geografía cambió. Y aparte el sistema hidrológico que tenemos hoy en día de evaporación y precipitación, lo que es la lluvia y todo esto, comenzó a partir de este momento. Y me gusta que nos da esta fecha exacta. ¿Sabes qué es significativo? Que Moisés está escribiendo esto, y esto me encantó porque tenemos un poquito de estas cuestiones científicas, pero me encanta esto. Moisés lo está documentando de acuerdo al calendario hebreo de su época. ¿Sabes qué implica eso? Que sería el mes de mayo, más o menos. El mes de mayo. Y si es el 17, estamos hablando de que es justo cuando los judíos celebran la Pascua. Y eso me encantó. Porque la muerte del Cordero representa la muerte por la liberación de Israel de Egipto. Entonces, en nuestro caso, ¿sabes qué estaba pasando? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba recibiendo el juicio de Dios. Que exactamente el día en que cayó sobre la primera generación que estamos viendo el juicio de Dios, unos milenios después, el juicio estaría cayendo sobre Jesucristo. Y Jesucristo representa esta arca. Ahora no se ha manifestado el juicio de Dios, pero en Cristo ya fue juzgado el pecado. Y así como esta arca sufrió todas las inclemencias de un diluvio universal, el cual contenía toda la ira de un Dios justo y santo sobre una humanidad no arrepentida, que recibió los golpes, es mismo Jesucristo. Porque esta arca estaba preservando a la familia de Noé, pero por fuera estaba recibiendo todo el juicio de Dios, así como Jesucristo por nosotros. Entonces es precioso. Isaías 53, 4 al 7 nos dice eso. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llama fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En otra versión te leo los siguientes versos, 10 y 11, dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por el conocimiento de mi siervo justo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Entonces te das cuenta, el mismo día que se desató el juicio de Dios, cayó sobre el arca, y ese mismo día Jesucristo recibió todo el juicio de Dios sobre él, y todos aquellos que estamos en Cristo estamos seguros. Entonces es algo bien importante. El juicio de Dios llegó, el periodo de la gracia de Dios llegó a su fin. También hoy tiene un conteo final, tiene un conteo regresivo este mundo. Versículo 13 al 15 dice: en ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, toda carne en que había espíritu de vida. Entonces, volvemos a recordar, vimos las dimensiones del arca, ¿no? Hay algunas fotografías que pusiste, si viniste con nosotros, pues te acuerdas, las reconoces, ¿no? Pero es más o menos, las dimensiones son parecidas al Titanic, así de grande. Lo vuelvo a repetir, 100,000 animales podían haber entrado en el arca. Podrían caber en esa arca el equivalente a 522 vagones de tren o contenedores de esos largos. Y cada contenedor podía contener 255 ovejas. O sea, es importante. Y Noé no tuvo que poner cada especie existente, ya lo dije, sino cada tipo. Una pareja de felinos, una pareja de caninos, una pareja de roedores, una pareja de marsupiales, etcétera, ¿no? Quién sabe para qué pondré las moscas, pero ahí estaban también. Y alguien podría preguntarse, ¿y habrá metido dinosaurios? Sí, la respuesta es sí, porque también es parte de los animales y las bestias y reptiles terrestres. Pero acuérdate de eso, tienes que quitarte de la mente Jurassic World. Eso es ficción, no es real. Porque alguien puede decir, es que están muy grandes. Bueno, ¿sabías que los huevos de los dinosaurios, por más grandes que sean, el más grande tiene el tamaño de una pelota de fútbol americano? Muchos de los dinosaurios tenían el tamaño de gallos o de perros o de ovejas. O sea, no todos son gigantescos. Además, los reptiles nunca dejan de crecer. Entonces Noé pudo haber puesto parejas jóvenes. Tenemos que regresar al arca, ¿no? Claro que al salir del arca se encontraron con un mundo distinto y se extinguieron al poco tiempo, o no sé cuánto tiempo después, pero sí es bien sabido que se han encontrado pinturas rupestres donde se ven personas interactuando con dinosaurios. Eso es real. ¿Sabías que hay huellas de dinosaurio cruzando con huellas de seres humanos? Solo que algunas de ellas las esconden porque obviamente ya hay dinero y reputaciones en juego. Los hombres, como dicen Romanos, detienen con injusticia la verdad. Por ejemplo, Marco Polo, no sé si hayas oído de él, pero él habla y cuenta que ve estas criaturas. Alejandro Magno también, en sus conquistas, habla de estas criaturas. Cada cultura tiene historias de dragones. Más, la misma Biblia los menciona en Job. Claro que no dice dinosaurio porque dinosaurio es una palabra muy moderna, pero mira Job 40, 15 al 19 dice: mira Behemoth, criatura mía igual que tú, que se alimenta de hierba como los bueyes. Cuánta fuerza hay en sus lomos, su poder está en los músculos de su vientre, su rabo se mece como un cedro, los tendones de sus muslos se entrelazan, sus huesos son como barras de bronce, sus piernas parecen barrotes de hierro. Entre mis obras ocupa el primer lugar, solo yo soy su hacedor y puedo acercármele con la espada, ¿no? Puedes leer en el versículo 41 cuando habla de Leviatán. Lo que pasa es que hemos sido adoctrinados, mis hermanos, con una religión de que existe nada más lo que vemos y no hay nada espiritual. Y te enseñan que pensar en cosas religiosas es ser inculto, pero es hipocresía porque la misma ciencia no tiene todas las respuestas. Investiga tú. Otra vez, vea respuestas en genesis.org y vas a aprender mucho de ahí. Pero sobre todo te pido, lee tu Biblia. Ten comunión con el Señor, congrégate, crees en el conocimiento de la verdad, en tu relación con el Señor, y te vas a dar cuenta de quién es Dios y quién tiene la verdad, quién dice verdad y quién dice mentiras.
Y todos los animales, ¿qué sucede? Dios les pone un instinto para que vengan a Noé, ¿verdad? Si tú sabes que has escuchado, cuando viene un tsunami, los animales saben antes que las personas, corren. Hay un instinto que tienen. Además, Noé y sus hijos tuvieron tiempo para preparar un arca equipada, ¿no? Alimentación, sistema de limpieza, lugar para ellos y sus esposas, ¿no? ¿Por qué no pensar así? Cuando fuimos allá al arca, no sé si viste, en el tercer piso estaban los cuartos de Noé, sus hijos y sus esposas. Un lugar bien lindo y cómodo. Y tú dices, ¿por qué no? No, si en Cristo hay descanso, en Cristo hay reposo. Pero checa, hay algunas fotos del viaje. Ahí te lo puse. Este muchacho guapo soy yo, no es Noé. Pero si te fijas, por ejemplo, ahí atrás están todos los decks, todo el asunto de movimiento, te explican cómo pudo haber sido la ciencia. Hay otra foto ahí, si quieres ponerla. Mira, todo eso es la almacenación de alimentos. Allá nuestro hermano Miguelito y nuestra hermana Angelita. Pero checa todo eso, lo puedes ver. Tenemos que regresar ahí. Dice el versículo 16: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Eso me impresionó también. Mira el detalle. ¿Quién está cerrando la puerta? Dios. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? Que Dios es el único que tiene el poder. Él es el único juez. Él es el dueño. A Él debemos poner atención, a Él debemos temer, porque al final es el único que puede dar, quitar, condenar o salvar. Claro que su deseo es salvar, pero Dios es el que cierra la puerta. ¿Sabes qué significa esto? Que Noé ya no tuvo que ver con eso. Y aunque quisiera Noé, no podía ver la puerta, no podía él abrir la puerta si le tocaba. No, oye, dame chance, aunque no hubo nadie que hiciera eso. Aquellos que quedan perdidos, quedan perdidos. Pero lo que sí nos dice es que Dios es la autoridad. Y la oportunidad de encontrar lugar en el arca es hoy. Hoy está abierta la puerta, ¿verdad? Pero cuando Dios cierre la puerta va a ser muy tarde. Dice Mateo 10:28, no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero el problema es que muchos no quieren. Punto 4 y último. Hay solo dos lugares. Fuera del arca y dentro del arca. Uno prevalece y es preservado, el otro perece y es destruido. Pero checa, dice versículo 17 y 18, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra. Checa, ¿qué pasa? Flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. No importa cuánto subiera el agua, el arca seguía arriba. Crecía el agua, y lo único que se sostuvo sobre el diluvio, ¿qué fue? El arca de Dios. Solo Dios tiene el poder para condenar o para salvar. Y en Cristo hay salvación, mis hermanos. Y Él es el único camino al Padre. ¿Quiénes son los únicos que estaban a salvo en medio de todo este desastre? Noé y su familia. Para este momento Enoc ya había sido transpuesto, así como la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Israel resurgirá y va a ser como Noé, quien va a ser Israel protegido sobrenaturalmente durante la gran tribulación. Dios va a estar renovando la tierra, juzgando al anticristo, el gobierno, la filosofía, la religión, hasta que Él quede como rey. Y después de la gran tribulación, las condiciones antediluvianas yo creo que van a regresar otra vez. La longevidad, la justicia, porque Dios, Jesucristo, va a estar como rey supremo. Ya no vas a tener que estar batallando con un mal gobierno, porque Cristo va a estar gobernando. Dice el versículo 7 al 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil y que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Checa, esta es una foto de una maqueta que está en el Museo de la Creación, que está en esa misma ciudad, pero no sé si se alcance a ver, pues no se alcanza a ver, pero de este lado lo que ves, esos puntitos que ves ahí son personas, lo que ves aquí son algunos tigres, pero es como lo último ya, porque la gente estaba tratando de salvarse. Pero lo que nos habla es que fue un diluvio, no pudo haber sido un diluvio local, porque algunos dicen eso. No, pues es que fue un diluvio local. Bueno, ¿para qué tuvo que hacer un arca? Mejor hubiera emigrado. Mira la siguiente fotografía. Si hubiera sido un diluvio local, hubiera sido esto, o sea, es ridículo, ¿no? Y de hecho tú puedes ver que
en la montaña más alta de la tierra que exista hay fósiles y restos de vida del mar, que no fueron hace miles de millones de años, fue hace unos cuantos miles de años, en este diluvio. Y sucedió para que quedara como testimonio para nosotros, mis hermanos. Significa 22 pies más alto que el monte más alto. En este tiempo era el monte Ararat. El monte Ararat tiene 16.929 pies. Bueno, este 22 pies más alto. Aparte, ¿sabías tú que existen más de 270 historias del diluvio que están en culturas por toda la tierra? ¿Qué hace que culturas que no tienen nada que ver, culturas de México, culturas de Europa, de Asia, que no tengan nada en común, tengan esta historia? Obviamente no la tienen como dice la Biblia, ¿verdad? Pero todas tienen esta historia porque todas deben su origen a este acontecimiento que sucedió. Pero otra vez te digo, el hombre detiene con su injusticia la verdad, se niega a reconocer a su creador, lo ignora, pero eso no va a evitar que la verdad sea verdad y que la voluntad de Dios se cumpla. Porque la ciencia verdadera comienza con esta premisa: hay un Dios verdadero, creador de todo. Y si alguien comienza con esa premisa, no puede caer sino en esta conclusión. Y hay evidencia irrefutable. Todas estas páginas hablan, todas esas páginas estaba yo viendo que hablan de lo imposible. No pudo haber habido un diluvio, que quién sabe qué, no. Solo muestran dureza de corazón, falta de sinceridad y una ignorancia voluntaria, porque hay mucha evidencia y todo apunta a un diluvio universal. Versículo 23. Así que fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces checa el contraste, mi hermano. El arca flotando mientras las aguas crecían, siendo protegida divinamente por el Creador. Los rebeldes pereciendo, los rebeldes enfrentando una realidad. No eran dioses, nomás estaban inflados. Versículo 24 y último. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Checas eso? 40 días, 40 noches de catástrofe. 2 meses y medio después se retira lo suficiente el agua, lo vamos a estar viendo, para que hayan descubierto las cumbres más altas. 4 meses y medio pasaron para que Noé pudiera mandar la paloma, que vamos a estar viendo la semana que viene, y encontrar tierra seca. Y entonces casi 8 meses después, para que Noé y su familia pudieran salir del arca y repoblar la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El juicio prevaleció, la maldad no. Obstinación, orgullo, toda la gloria del hombre, como dice la palabra, como hierba que se seca y hoy no existe, fue aplastada. Por eso yo titulé el mensaje así: la verdad es la verdad y se cumple, aunque un mundo entero la ignore. Y yo quisiera que termináramos con un texto y le pidiéramos al Señor amor por su verdad. Y que le pidiéramos corazones dispuestos, mis hermanos, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Pedirle al Señor que alumbre este Memphis a través de nosotros, que podamos brillar para el Señor. Que Dios nos dé fuego para compartir su evangelio, mis hermanos, porque el reloj está en cuenta regresiva. Sé que hay cosas que te preocupan, pero necesitas ocuparte de esto. Dice la Biblia que, dice, más vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y las demás cosas serán añadidas. ¿Has escuchado ese texto? Un chorro de veces. Dios te está pidiendo eso. Los gentiles buscan todo lo demás, se preocupan por todo lo demás. Sí, estate informado, haz lo que puedas hacer para estar en orden. Pero no dejes antes que cualquier otra cosa de buscar el reino de Dios y su justicia divina. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Más adelante vamos a ver cómo Dios se va a comprometer con no volver a destruir a toda la humanidad con agua, como lo hizo aquí. Porque vamos a ver cómo en Apocalipsis, cuando lleguemos ahí, cómo Dios va a destruir solo 2/3 partes de la humanidad rebelde, pero eso lo va a hacer con fuego. Leamos primera de Pedro y oramos y nos despedimos. Dice: ante todo deben saber que en los últimos tiempos vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero ellos intencionalmente ignoran, olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Ya tuvimos el privilegio de ver desde Génesis 1 hasta ahorita.
Vimos cómo sucedió. Dice el versículo 7. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según tienen algunos por tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Versículo 11 al 13. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían estar temblando de miedo y sin esperanza? No dice eso, ¿verdad? Que dice, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando, checa, ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos. Mira nuestra esperanza, mi hermano. No es como esa fotografía que vimos de gente ahogándose desesperada. No, estamos en Noé, como Noé en el arca. Según su promesa, dentro del arca, seguros, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, no es alcahuatería, diría yo. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas, se refiere a estos mismos temas. O sea, en toda la palabra está. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, ya lo sabemos, mi hermano, ya vimos toda esta generación, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Y yo creo que es un testimonio precioso, mis hermanos. Es posible hallar gracia delante de Dios. De hecho, tenemos gracia delante de Dios. Es posible caminar contra la corriente. Tenemos el poder del Espíritu en nosotros. Es posible gastar nuestras vidas por la verdad. Es posible ser pregoneros de justicia como Noé. Dice 2 de Pedro 5, si no perdonó al mundo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, mis hermanos? El que le echa ganas y el que no, no. La diferencia es estar dentro o fuera del arca. La diferencia está en construir nuestra arca, marcando una diferencia en nuestras vidas. Pero ese es el hecho, estar dentro o fuera de ella. Checa el tiempo en el que le tocó a vivir Noé. Fue difícil, pero no es tan difícil como el nuestro. Y es nuestra responsabilidad con nuestra familia. Tenemos que tener temor delante del que es el juez. Y es posible andar en contracorriente en medio de una generación maligna y perversa. ¿Estás en el arca? ¿Estás en Cristo? Él ya padeció, ya recibió el juicio. La puerta del arca hoy sigue abierta, mis hermanos. No te esperes a que Dios la cierre y sea demasiado tarde. Oremos. Y Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, por mostrarnos estas situaciones, Señor, por mostrarnos en una generación pasada, Dios, en un par de capítulos, cómo tu verdad es la única verdad, Señor. Padre mío, yo te pido que podamos poner nuestros ojos en ti, que nos enfoquemos en buscar tu reino y tu justicia divina, Señor, que decidamos obedecer, que decidamos dejar de justificarnos, Señor, que podamos caminar para poder ver las puertas de los cielos abiertas, Señor, y no necesariamente para tener nuestros deseos egoístas, Señor, sino para poder ver tu buena mano sobre nosotros, ver nuestras familias en verdadera libertad, al menos vernos a nosotros haciendo tesoros en los cielos, Padre. Danos sabiduría, como comencé con el Salmo, enséñanos a contar nuestros días con sabiduría, Señor, de modo que traigamos sabiduría en nuestras vidas, sabiendo que lo que vemos es temporal, que lo único que no tiene remedio es la muerte y que aún eso ya lo resolviste, Señor. Ayúdanos, Padre,
Ayúdanos, Señor, a traer esperanza a la gente allá afuera, Dios. Ayúdanos, Señor, a no estar corriendo en la misma desesperanza y ansiedad que el mundo incrédulo corre y camina por cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, a ir confiados y seguros que donde quiera que estemos, si estamos contigo, estamos seguros. No importa. Si ya nos escogiste, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, tú nos bendecirás. Y quizá acá nos bendigas con hamburguesas, pero si nos regresan en México nos bendecirás con frijoles. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender que nuestro tesoro está en ti, Dios. Por favor. Y mientras estamos acá, te agradecemos, Dios. No dejamos de agradecerte por haber sido tan bueno y por ser tan bueno y darnos tanto, Dios. Por bendecirnos de maneras que no merecemos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Y no dejamos de rogar por aquellos que te necesitan, Señor, porque su mayor necesidad eres tú. Dios, bendice tu iglesia, Señor. Confiamos en que tu voluntad será cumplida. Confiamos en que tu amor y tu protección no se alejarán de nosotros un solo instante, Señor. Y en el centro de tu voluntad, dentro del arca, estaremos seguros. Gracias por tu iglesia. Gracias por mis hermanos, Señor. Ayúdanos a salir y brillar para ti. Y llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar acá.